esta experiencia que estamos viviendo, una experiencia de sanación muy hermosa y que es la sanación de nuestras etapas de la vida. Donde quiera que nos encontremos en la etapa de la vida, nos ayuda a refrescar, a recordar aquellos momentos de nuestra bella transición, de nuestro desarrollo. Entonces, invitar en este primer momento a hacer una oración en que podamos poner por medio de un salmo eh, este instante que vamos a compartir, este instante de encuentro. Ahí donde ustedes están, les invito a que abran su corazón a esta experiencia del amor de Dios que también se manifiesta a través del conocimiento de esta misma etapa, que quizás la vivimos de una manera intensa, pero que quizás también no pudimos descubrirla en su plenitud, lo bello que trae, pero también los retos que esta misma etapa nos trae. Ok, entonces aquí nos Les dice, invito entonces a disponer su corazón. Vamos a la que desee cerrar sus ojos en este momento eh, para iniciar este instante de oración. Respiremos profundamente y sintamos la presencia del Espíritu Santo que nos acompaña en este momento, en este día. Esa presencia que siempre está en medio de nosotros. Esa presencia que siempre está en medio de nosotras, de nuestros trajines diarios, de nuestras realidades diarias. Esa presencia que nos ayuda a caminar, que nos ayuda a disfrutar de el amor de Dios y a reconocer con amor lo que hemos vivido, lo que hemos recibido. En su corazón, en este momento, repite esta oración. Después, como en forma de salmo, como un salmo responsorial, van a ir respondiendo a lo que yo voy a ir hablando en este instante. Por tu bondad, Señor, haz que camine con lealtad. Por tu bondad, Señor, haz que camine con lealtad. Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, el camino que llega a ti. Enséñame el camino de tu verdad, la luz de tus ojos, la belleza de tu rostro, la hondura de tu palabra, la fuerza de tu personalidad. Repetimos, por tu bondad, Señor, haz que camine con lealtad. Enséñame el camino de tu corazón, la bondad de tus entrañas, el ardor de tus opciones. Enséñame la capacidad de tus entregas, el fuego inextinguible de tu amor. Por tu bondad, Señor, haz que camine con lealtad. Enséñame el camino de la Pascua, los pasos austeros del desierto, los pasos del Tabor. Enséñame los pasos gozosos de las bienaventuranzas, los pasos dramáticos del Calvario, los pasos seguros de la obediencia y el amor. Por tu bondad, Señor, haz que camine con lealtad. Enséñame tu amor, tu longitud y tu anchura, su profundidad y su altura, la intensidad de su ritmo, su saber y no saber. El camino del amor. No hay camino del amor. El amor es el camino, el único camino salvador. No hay camino para llegar a ti, Cristo. Tú eres el camino, tú eres el amor. Por tu bondad, Señor, haz que camine con lealtad. Recojamos en un silencio profundo esta experiencia del Salmo. Caminar
en la bondad, caminar en la lealtad para encontrar la vida de Dios. Que la luz del Espíritu Santo, del Paráclito, del abogado, del defensor, hoy nos abrace, nos anime, nos guíe, nos fortalezca para vivir siempre en su amor, en esa experiencia de amor. Hola, hola. Y con esta oración trinitaria recojamos este momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidas a las que están llegando. En este momento me gustaría preguntarles cómo les fue en el mes anterior. Si alguna puede compartir, mandando quizás un emoji, quizás escribiendo en el chat de cómo les fue esta semana con el trabajo, con las preguntas, con el taller, qué fue lo mejor que descubrieron, eh, si aprendieron algo nuevo, descubrieron algo nuevo, una herida por sanar o una herida sana, sí, también algo que hayan descubierto, pues pueden poner ahí y vamos compartiéndolo, lo voy leyendo para que podamos algunos de estos textos poder compartirlo entre todas. Así que adelante. A ver, yo voy viendo. ¿Escuchan muy bajo? Ya voy a subirle un poco más, si así me escuchan bien. Sí, ¿alguna que quiera compartir o un emoji de cómo les fue este mes? Tan tímidas. O escribir algo de cómo o qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que descubrieron en el taller. Recordamos que la etapa cuarta fue la edad escolar o la etapa escolar, que fue industria versus inferioridad, sí, el trabajo, pero también lo que quizás nos hizo estar atrás o recibir temores. Dice que son más los recuerdos bonitos que los feos, le doy gracias a Dios por ello, gracias. A mí hasta ahorita cada etapa me ha hecho meditar sobre ella. No he encontrado nada doloroso, al contrario, ha sido muy lindo el recordar mi pasado y lo vivido en mi familia. Sigo meditando para ver si hay algo que deba encontrar para sanar. Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con este tema. Vamos a abrir este tema entonces de la etapa número 5. Permítame un momento, por favor.
Bueno, yo creo que ahí ya podemos eh, ver qué etapa es la que vamos a ver hoy, que es la etapa número 5, que tiene que ver con la adolescencia, como ya les había dicho. Identidad versus crisis de identidad o confusión, también puede llamarse de esa manera. Pues en esta etapa se caracteriza por qué. Pues se dispone a emprender la transación de la infancia a la edad adulta, o sea, es la que está como en medio de dejar de ser niñas a ser una mujer adulta. En esta transición, pues este niño que viene de ser muy festivo, muy alegre, bailarín, ¿verdad? Así como más, se va viendo más adulto, sobre todo las mujeres, en querer ya pintarnos la cara, en vestirnos más formal, pero también ocurren grandes crisis, crisis profundas frente a la identidad y a la autonomía. Es una etapa donde se está descubriendo varias cosas, donde nos vamos haciendo algunas preguntas. Una de esas preguntas más principales es ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Es la etapa donde nos preguntamos ¿quién soy? ¿O qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en este mundo? ¿O qué estoy haciendo aquí en este lugar, en esta familia? En fin. Y también, ¿qué voy a hacer? Ya dejo como esa protección que tenía de niña, pues todo, mis papás se encargaban, todo, vamos dejando hasta llegar a ese momento en que debo tomar decisiones, decisiones profundas en mi vida. Empiezan a haber cambios profundos. Y todo esto ocurre en esta etapa que ciertamente es una de las etapas más difíciles y que quizás muchos y muchas de ustedes hoy están viviendo con sus hijos o sus nietos o alguien cercano, una niña cercana, en los cambios que va ocurriendo, cómo va viviendo esta etapa. Muchas preguntas hay, cómo ayudar en esta etapa. Por eso dice que es una etapa de confusión, que hay mucha confusión, pero también es una etapa donde se encuentra o donde encontramos esa identidad, donde nos reconocemos de cierto grupo o de cierta forma, donde resolvemos preguntas muy fuertes de esas crisis, o sea, hacemos preguntas interesantes, pero al mismo tiempo respondemos esas preguntas y la forma en que las respondamos es como la manera en que damos solución a ese deseo, esa búsqueda de la identidad y de la autonomía. Entonces, en esa primera pregunta, ¿quién soy yo? Está el desafío del adolescente. En esta búsqueda de la identidad se va construyendo la autonomía y la identidad propia. O sea, ¿quién soy yo? Vemos ya queriendo hacer más cosas y nosotros quizás también quisimos hacer más cosas en ese tiempo, quisimos tomar más decisiones, porque nos vamos como enfocando en ciertas áreas, vamos descubriendo nuestros gustos personales, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y vamos queriendo también tomar más decisiones a raíz de esto. Vamos descubriendo nuestros talentos también, nuestras capacidades, de lo que somos capaces de hacer y somos en esa etapa también profundamente, nos voluntariamos en algunos casos, pero bueno, también en otros podemos tender a escondernos, a guardarnos porque estamos buscando respuestas. Y pues esas también se ponen metas personales para alcanzar, pues estamos aprendiendo al mismo tiempo que vamos aprendiendo, vamos descubriendo hacia dónde queremos ir más adelante. Y eso va ocurriendo a través de ese autodescubrimiento, o sea, es el tiempo de descubrir, de descubrir. Y ahí es en donde se responde esa pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, según lo que va descubriendo, va formando su identidad, va descubriendo su identidad. También nos va diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, es otra pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Son preguntas muy profundas.
Este autoconocimiento nos lleva a hacernos esa pregunta: ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Para qué soy buena? Y les invito a que en este momento pensemos cuál es tu propósito en este mundo, ¿no? Si en ese momento sí hubo y se pudo cumplir como ese propósito, o responder más bien a esta pregunta: ¿cuál es ese propósito que para mí en este mundo, que Dios tiene para mí en este mundo? Y también, ¿para qué soy buena? Esa responde también a esas preguntas. Después de que tenemos ese autoconocimiento, podemos decir: yo puedo aportar esto, yo puedo ayudar de esta manera, me gusta voluntariarme, puedo hacer esto. Buscan sentido o buscamos sentido a la vida. Quizás en ese momento nosotras estuvimos buscando sentido a la vida y quisimos voluntariarnos en algún evento, ya sea de la iglesia, algún evento social. Aquí mismo ahora reconozco a unos jóvenes adolescentes que en este tiempo de vacaciones están precisamente buscando qué hacer, y ellos quieren ser voluntarios en varias cosas. Entonces, hermana, pónganos a hacer algo, queremos hacer algo, porque ellos quieren responder precisamente esta pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué soy bueno? ¿Para qué puedo ser útil? Y quizás nosotros en la escuela, en nuestro tiempo de adolescencia, pudimos recibir lo contrario, ¿no? No eres buena para nada, y podemos recibir muchas cosas que van contraria a eso, ¿no? Como decir: no, yo no sirvo para nada en este mundo. Pudimos haber recibido eso de nuestros padres o de nuestros compañeros o de las otras personas, y en algún momento de, de fuerte como encuentro o en alguna situación particular. Y eso quizás fue marcándonos, quizás eso fue dejándonos con otro sinsabor, ¿no? De que decir: no, yo no quiero estar aquí, yo no elegí estar aquí. Y es en el momento en que quizás puede haber mucha rebeldía entre lo que experimentamos, porque yo no pedí venir al mundo. Y muchos hemos escuchado a veces, y nosotras mismas pudimos haberlo dicho: yo no quise venir a este mundo. Y hacemos reclamo y hacemos, decimos pues como en Colombia, niñerías, o empezamos como a ser muy maduros, a reclamar una y otra cosa. Esto es muy propio también de esta etapa. Y quizás nosotros tuvimos esa experiencia, que quizás tuvimos una etapa de adolescencia dura, difícil, y por eso elegimos la rebeldía, ir a lo contrario, porque aparte había algo profundo de confusión en nosotras, pues no sabíamos hacia dónde ir, qué camino tomar. Esas preguntas tan profundas nos hacen también hacer como que nuestro corazón y nuestras emociones, toda nuestra mente esté al mil, esté trabajando, y pues esto puede provocar también como colapsos fuertes, fuertes sentimientos de rechazo, fuertes sentimientos de ira, muchas cosas que pueden realmente estar sucediendo dentro de nosotras si fuera lo contrario. Pero si estamos descubriendo de una manera positiva este mundo, y lo que estamos haciendo aquí, aportamos muchísimo. Y yo creo que cada una de nosotras ahorita podíamos recordar nuestra adolescencia. Yo misma he estado recordando mi adolescencia mientras estaba mirando todo lo que he ido preparando para hoy, y recordaba muchas cosas bellas de mi adolescencia, pero también cosas difíciles. Y yo digo: ahora entiendo por qué yo fui rebelde en ciertos momentos, ahora entiendo por qué le contestaba a mi mamá en ciertos momentos, más sobre todo a mi mamá. Entonces como que vamos descubriendo que es que estábamos en búsqueda.
buscando nuestra propia identidad y nuestra propia autonomía. Y eso choca, riñe precisamente con lo que ya un adulto quiere o quería enseñarnos o ayudarnos. Y por eso esa experiencia es como muchas veces mal entendida, ¿no? ¿Quién entiende a los adolescentes? Puede haber eso entre nosotros, ¿no? Es muy difícil tener un adolescente en casa, pues nosotros también lo fuimos. Y también vivimos de estas diferentes maneras, pero vivimos algunas de una manera más fuerte, pero otras quizás nos reprimimos, quizás mejor nos guardamos, quizás nos escondimos como para no enfrentar esa realidad. Y otra cosa, pues es ¿qué voy a hacer? Es el tiempo en que en que nosotros como adolescentes, cuando estamos en esa etapa, un adolescente debe tomar decisiones y por eso cuando va a la escuela empieza a pensar en qué va a hacer de su vida, empieza a pensar qué carrera va a tomar, qué decisión va a tomar. Si ustedes miran, cuando le preguntamos a un niño qué quiere ser cuando grande, quizás ellos no tienen tan claro y dicen hoy en día, oh, yo quiero ser astronauta, pero mañana ya quiero ser otra cosa y así. Mientras un adolescente empieza a mirar la vida de otra manera, empieza a decir, oh, yo quizás me inclino más por esto, o quizás voy a estudiar negocios, o quizás voy a estudiar servicios sociales, o quizás voy a hacer esto, o no voy a estudiar, voy a trabajar. Entonces comienza a ver eso, ¿no? Empieza a conectarse con algunas de esas ideas también de lo que ya ha ido pensando, de lo que le gusta para elegirlo, ¿sí? Y también, a pesar de que quizás elijan, y si ustedes tienen adolescentes o quizás a ustedes mismos les pasó, quizás ustedes elijan alguna carrera, algo que hacer, un proyecto, lo que sea, no tiene que ser necesariamente o elegir una carrera, sino un proyecto de vida, una decisión que tomar. También puede ser llegar el momento en que pueden cambiar esa decisión porque está en búsqueda, ¿sí? Entonces, por eso es necesario a veces probar y buscar. Según lo que haya definido o está definiendo qué es lo que quiere hacer vida, ¿no? Entonces, por eso ahí va respondiendo Bueno, a debe esa pregunta. ser. Y, ¿sí? Bueno, ¿y a dónde pertenezco? Esa es otra pregunta. Entonces, mira, vamos con cuatro preguntas tremendamente difíciles de responder. Tremendamente. Con una, ya no más. ¿Con quién soy? Ya con esa es difícil responderla. ¿A dónde pertenezco? En esta etapa es evidente la búsqueda del lugar de pertenencia, una familia, unas costumbres, formas culturales, relaciones personales, hasta lograr encontrar su lugar. Nosotras en nuestra experiencia, no sé si todas, de manera especial aquellas que nacimos en una sola cultura. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en Colombia, pues soy colombiana, me identifico como colombiana, ¿sí? Ustedes si nacieron en México o en cualquier otro país, quizás se identifican en ese lugar. Yo pienso en los adolescentes de hoy, aquí en Estados Unidos, y si hay alguna que no es de Estados Unidos, pues quizás no lo comprenda muy bien, pero de pronto lo haya vivido. Veo precisamente ese lugar esa respuesta a dónde pertenezco. Les cuesta mucho a nuestros jóvenes de aquí, de este país. ¿Por qué? Porque vienen culturalmente de los países de donde son procedentes sus padres, pero aquellos que son de otros, bueno, digamos de aquí,
o si nacieron aquí no tienen ese problema, pero se debaten entre voy con esta cultura del país de donde vengo, pero recibo otra cultura, recibo sus costumbres, recibo la forma de relacionarme, recibo todo lo que me brinda esa cultura, pero también recibo lo que me da esa otra cultura de la que provengo. Entonces, la identidad para ese adolescente es más difícil, y lo digo por las mujeres que hayan aquí, que de pronto tienen, digamos, son biculturales, se llama así, o triculturales algunas, ¿no? ¿Verdad? Que su papá es de un lado, su mamá de otro y nacieron aquí o nacieron en cualquier otro país donde estén. Es lo mismo, ¿no? Comparten diferentes formas y costumbres, y allí es donde tiene que encajar todo eso, a dónde pertenezco. ¿Pertenezco a la cultura de papá? ¿Pertenezco a la cultura de mamá? ¿O pertenezco a esta cultura en la que nací? Es mucho más difícil a veces responder a esa pregunta. Pero nosotras, volviendo al dónde pertenecemos, a dónde nacimos, pues ahora lo podemos decir, pero en ese momento nosotros quizás no encontrábamos ese lugar, incluso en nuestra familia. ¿Sí? Incluso en las costumbres, quizás no compartimos costumbres de donde venimos. Y quizás en esos momentos rechazamos esas costumbres porque no nos sentíamos parte de esa costumbres o de esa cultura, de esas formas culturales de ese país. Entonces, una característica de pertenencia también es como, bueno, el acento. Podemos tener un acento, un lenguaje muy parecido, un color, una raza. Tenemos formas de expresarnos en nuestras relaciones personales. Ya ve que hay algunos países que son muy alegres, otros no es que no sean alegres, sino que expresan diferente. Sí, la alegría, pero hay algunos más como que se nota más como el ruido, el tambor, lo que sea, ¿verdad? Mientras que otros lo expresan de otra manera. Entonces, mientras se descubre a dónde pertenezco, pues estamos en esa búsqueda y estamos diciendo, pues, a ver, voy para acá, hasta que se logra definir. Y esto toma varios años, ¿no? Hablamos de esta adolescencia que comienza más o menos entre los 12 13 años hasta los 18. Entonces, estamos hablando de un lapso de tiempo bastante largo para responder estas preguntas que son tremendamente fuertes, grandes. Pero bueno, que fueran solamente responder las preguntas. Es más, ahora, ¿cómo encontrar mi identidad? Si de pronto nosotras aún no nos identificamos con esa cultura, con esa forma como nos lo ha enseñado, pues bueno, primero es exploración activa, es explorar, realizar diferentes actividades, estilos, ideas o grupos que se alineen con la verdadera personalidad, o sea, con la forma de ver la vida, las cosas. Entonces, exploración activa para encontrar nuestra identidad. Ven que los jóvenes exploran bastante, ellos se arriesgan, ellos tratan de conocer, son curiosos. Nosotros también lo fuimos. Fuimos curiosas, y si quizás en esa etapa no tuvimos la oportunidad, o alguien como nos hizo bajar en eso que es propio, pues tal vez haya en nosotros como desactivado y tengamos más bien miedo a que nos rechacen, porque ya una vez nos hicieron sentir rechazados. Entonces, quizás ha cambiado esa forma de búsqueda que necesitamos para encontrar esa propia identidad. Muy seguramente que ya hemos ido entendiendo o comprendiendo, o quizás apenas nos estemos dando cuenta de cuál es esa identidad que yo tengo, ¿no? O que fui formando. El autoconocimiento. Descubrir qué es lo que te hace única, sin depender de lo que piensan los demás de ti. Vemos que los jóvenes es una expresión popular en Colombia. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? O sea, ¿para dónde va este joven adolescente?
para donde se mueva en ese momento la historia, para donde se muevan o para los que sean fans. Vemos que, por ejemplo, que llegó de moda tal cosa. Todas las niñas quieren quizás llevar la misma, agarrar lo mismo, vestirse de la misma manera. ¿Por qué? Porque vamos como dependiendo, pero también nos vamos descubriendo ahí. Entonces ya otra va a decir, no, no, no quiero vestirme igual. Ya ve que las niñas cuando están pequeñas, no importa si se visten igual, ya cuando vamos creciendo, ya sí nos importa cómo nos vemos y si otra tiene la misma ropa, no voy a ir, me tengo que ir a cambiar, tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a buscar otra ropa porque no puede ser, ¿verdad? Porque ya vamos descubriendo, nos vamos haciendo únicas, no queremos ser algo como copia, sino no ser nosotras mismas, ser originales y de no depender precisamente de lo que piensan los demás, sino que ya vamos a empezar a vestirnos según cómo vaya siendo nuestra personalidad y según lo que hemos ido recibiendo. Definición de los valores. Nosotros tuvimos que definir los valores. Eh, en esta etapa se cuestionan las normas familiares. Es por eso es porque estamos construyendo los valores humanos y morales sobre los que es importante la vida. Entonces, es una etapa donde siempre va a haber cuestionamiento y nosotras cuestionamos a nuestros padres. No hubo ninguna, o la persona con la que crecimos, si no fueron nuestros padres, aquellos que estuvieron allí como adultos, cuando estábamos nosotros adolescentes, a esas personas les tocó difícil con nosotros, cuestionamos sus normas, ¿sí? Y por eso nuestros padres en esa etapa eran tremendamente duros con nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque les tocaba ponernos, irnos enseñando. ¿Por qué? Porque nos le poníamos a la par, porque estábamos buscando. Ok, quizás no me gusta lo que crees, no me gusta lo que haces, porque empezamos a descubrir que papá y mamá tienen errores, que papá y mamá tienen cosas que fallan, que quizás papá y mamá me enseñan una cosa que no viven, que no cumplen. Entonces, ¿yo qué hago? Precisamente es rebelarme contra eso. Entonces, no quiero, si papá o mamá no querían ir a misa, entonces no me pueden obligar a ir a misa. No pueden decirme que vaya a misa porque no van, no me están dando ejemplo. Entonces, incluso algunas nos atrevimos un día como a enfrentarnos a esas normas, a decirle, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, o no nos enfrentamos de esa manera, sino que quizás nos escapamos o buscamos irnos a otro lado sin permiso. Muchas cosas pudieron suceder en esa definición de los valores. Porque estábamos mirando y diciendo, ok, sí es importante, esto es bueno, pero me tienes que dar el ejemplo, me lo tienes que enseñar y es donde se va balanceando. Pertenencia a grupos. Vemos que nuestra edad de adolescentes buscábamos mucho tener amigos, compartir mucho con amigos, de manera especial una o dos, o teníamos también amigos varones, y para poder sentirnos comprendidas, validadas y aceptadas tal como somos, ¿sí? Es necesario y era necesario y todavía es necesario encontrar un grupo social donde podamos sentirnos de esa manera, así comprendidas, validadas, aceptadas tal como somos. Usualmente son de la misma edad, que siempre teníamos una amiguita de la misma edad con la que compartíamos, con la que decíamos cómo nos sentíamos, cómo estábamos en ese momento. Y la adaptación constante. La identidad no es estática, puede cambiar. Debemos adaptarnos a los cambios, ¿sí? Eh, Muchas veces tenemos que ir adaptándonos a esas realidades y nos tocó adaptarnos a muchas realidades. Por ejemplo, yo en mi realidad de adolescente recuerdo que cuando me tuve que mover de lo que conocía y de todo, adaptarme a esa nueva realidad, a ese nuevo cambio.
Además, porque esta es la edad de los cambios. Pero aún así se hace más difícil porque ya hay un cambio que está moviendo. Entonces, muchas de esas cosas pueden ir cambiando nuestra identidad. Como por ejemplo, yo no me moví sino del rancho o de la finca, o como lo entendamos, al pueblo más cercano, pues a mi propio pueblo. Pero aquellos que quizás viven un tiempo, aquellos de ustedes que vivieron un tiempo en un país y luego vivieron en otro, tuvieron que adaptarse, también tuvieron que tener esa adaptación constante y hubieron cosas que cambiaron al cambiar de lugar, incluso quizás para bien o para mal, ¿no? Mejoró, quizás porque quizás nos estábamos portando mal, como fuera, o quizás al mismo tiempo empeoró porque no se sintió Dale, acogido o aire. acogida. Entonces eso es bien importante. Ahora me gustaría preguntarles que por favor, si pueden poner en el chat, ¿sí? ¿Cómo encontraste tu identidad en esta etapa? ¿Cómo encontraste tu identidad? ¿Cómo te diste cuenta quién eras? ¿Sí? ¿A dónde pertenecías? Como cuando a los mexicanos dicen, ¿cuándo te cayó el 20 de tu identidad? Como que ya me sentí, ok, esto es lo que soy. Y si apenas les está cayendo el 20, no se preocupen, también lo pueden escribir. Si apenas se están dando cuenta todavía estoy buscando en búsqueda de mi identidad y de mi autonomía, pues también lo pueden escribir ahí. Dice, a ver, decimos un nuevo chat. Encontré mi identidad con la música, las cosas que no me gustaban. Oh, interesante. Gracias, Ana María. Bueno, mientras siguen escribiendo, vamos a ir avanzando, que todavía hay mucho que hablar. Esta es otra realidad, perdón, nuestra relación con Dios. Es una etapa en la cual cuestionamos mucho esta relación con Dios. Y yo creo que fue una etapa donde quizás fue difícil ir a la iglesia o orar o encontrarnos con Dios o descubrirlo. O también para otros quizás fue una forma de acercarse, de acercamiento, ¿sí? Porque hay algunos puntos. Para esta relación con Dios necesitamos tomar decisiones cotidianas. En esta etapa nuestra relación con Dios es puesta a prueba, ¿sí? Y por eso debemos tomar la decisión cada día de creer en Él. Cuando somos adolescentes, y no sé si ustedes se dan cuenta, no quieren venir. Y nosotros tampoco. Yo era una de las que no quería ir a la iglesia cuando era adolescente. A mí me dio la parte contraria. Yo no quiero ir a la iglesia, no quería que me obligaran a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no quería, no entendía absolutamente nada de eso. Solamente al tener una experiencia de encuentro con Dios, me empezó a gustar la iglesia y desde más o menos 14 años o 13 y medio más o menos comencé a servir en la iglesia, hasta que me vine al convento. Pero es un debemos tomar. Yo podía haber tomado, no quería, por cierto, ni participar en el grupo de jóvenes adolescentes precisamente, porque estaba en un tiempo de mucha rebeldía con mi mamá sobre todo, y no quería saber de nada de esas cosas que eran de la iglesia. Y para suerte, la iglesia estaba a una cuadra de mi casa, o sea, las campanas de todas las misas se oían. Entonces no había cómo escapármele a mi mamá. Me le logré escapar unas cuantas veces, pero no pude muchas. Hasta que mi mamá se dio cuenta y ya, bueno, a la iglesia vas a ir. Y ya fui pues a la iglesia,
pero ya después no fui obligada, sino porque ya comencé a comprender o a entrar en una relación con Dios. Esto me ayudó muchísimo a vivir mejor esa etapa de la adolescencia. También en este es un cuestionamiento como aprendizaje. En esta etapa tendemos a cuestionar la fe y muchas otras realidades familiares, pero hace parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Como ya les decía antes, precisamente cuestionamos la fe y cuestionamos la fe de los que están más cerca. Si papá o mamá no me dan un ejemplo, pues yo no voy a tomar decisión de ir o de querer hacer, porque voy a decir, si mi papá no va o mi mamá no va, yo no voy tampoco, no quiero ir. Entonces queremos depender de lo que nos enseñan los demás en esta cuestión de nuestra relación con Dios. Amor incondicional. Este tipo de amor se refleja en el amor de los padres, mas sin embargo, si la realidad es otra, la imagen de Dios puede ser puesta a prueba. Entonces, como vemos, sí, nuestros padres, en cierta manera, reflejan, bueno, reflejan no es la palabra, deberían reflejar el amor de Dios, ¿sí? Deberían reflejar lo que Dios es, pero muchas veces nuestros padres no reflejan ese amor a Dios, ni la forma, ni lo muestran, entonces esa imagen que tenemos de Dios cambia. ¿Por qué? Porque si de pronto a mí me dicen, va mi papá, no me escucha o tengo una mala relación con mi papá o con mi mamá, entonces, si a mí me dicen, es que Dios es como su papá, no, pues es aterrador, porque quizás mi papá no es un buen papá o mi mamá quizás no sea buena mamá en cuestión de que no saben cómo enseñarme ese proceso. Ellos ya lo vivieron, pero tampoco lo vivieron sabiendo, digamos, estas cosas que nosotros hoy estamos estudiando, ¿no? Que estamos aprendiendo. Entonces ellos hicieron lo que pudieron y tratan de mostrar lo que pueden. Y por eso es importante. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios puede cambiar y decir, no, mire ese Dios, el Dios de mis padres o de mi madre es quizás vengativo, es un Dios que no nos quiere y es un Dios que no hace nada por nosotros o está haciendo esto y que o permitió que pasara esta realidad, esta situación o que pasara esta desgracia. Entonces va cambiando esa imagen de Dios. Pero si los padres reflejan ese amor de Dios, esta relación nuestra con Dios va a ser más fácil. Vamos a poder tener una conexión más segura en esta relación con Dios. Luego, Dios como amigo, ¿no? Para algunos de nosotras, para algunas de nosotras, Dios se convirtió en un amigo, pero para otras nunca se pudo ver así. Para algunas nunca pudieron encontrar esa relación de amistad con Dios, de poder hablar con Él como el amigo que nos escucha, que nos orienta, que nos aconseja, y no como el que nos cubre cuando hacemos la maldad o alguna cosa, no, sino como ese Dios que me escucha, que me acompaña, porque se viven muchos procesos de soledad, se vive mucha depresión, entonces se necesita esta relación con Dios, pero cuando no la tenemos, pues pueden haber situaciones tremendamente difíciles, incluso pueden llegar a suicidios. ¿Por qué? Porque no hay como esa relación quizás está rota. Como decíamos anteriormente, quizás no descubro ese amor de papá, de mamá que necesito, o esa compañía, o esa ayuda adecuada, o no descubrí incluso yo en ese momento y tuve depresión, o tuve ansiedad, o tuve miedo, sí, ansiedad por lo que venía, ¿no? El temor de por lo que tenía que vivir, enfrentarme y ser algo nuevo. A esta edad más o menos muchos comenzamos a trabajar por primera vez, el temor de trabajar por primera vez, de hago bien las cosas o las hago mal, de quedar mal. Todo eso puede ir llegando y
También, si no tenemos como esa relación con Dios, pues se hace más difícil enfrentar esa realidad, se hace más difícil salir de la depresión, se hace más difícil sentirse acompañado. Y ahí es donde juega un papel importante la comunidad eclesial. También, pues puede venir crisis de fe. En esta etapa pueden haber muchas crisis de fe. Con frecuencia en esta etapa es necesaria una crisis de fe para poder descartar la imagen de Dios que tienen los padres y encontrar la propia. A veces es necesario tener esta crisis de fe. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a madurar mi propia fe. O sea, ahora no dependo de la fe de mis padres, dependo de la fe que yo tengo, de la fe que han ido ellos enseñándome o fundando en mí. Y por eso, pues necesaria esta crisis para poder nosotros descubrir cuál es la imagen que yo tengo de Dios, ¿sí? Si tengo esta imagen de Dios que es amor o si tengo una imagen de Dios que es justiciero, del Dios, pero tengo que descubrir mi propia imagen, esa propia imagen de Dios. Entonces es bello poder tener eso, importante saber y tener esta relación con Dios. También es el tiempo de la identidad sexual y de género. O sea, estamos descubriendo tiempo tremendo, el tiempo de la pubertad, cambios físicos a grande escala. Un adolescente, y nosotros cuando fuimos adolescentes, habían cambios a grande escala en nosotros, cambios profundos, físicos empieza a desarrollarse nuestro cuerpo, empezamos a crecer, empiezan a haber cambios hormonales que deben tener buena orientación. Es el tiempo en que nos identificamos como mujeres, los varones como hombres o cualquier otro estilo o tipo de género del que hoy ya se habla. Algunos identificamos gustos e impulsos sexuales más fuertes, algunos factores externos como violaciones, toques indebidos, programas pueden afectar profundamente nuestra identidad sexual y de género. Entonces, todas estas realidades, la pubertad, Dios mío, yo creo que para nosotras muchas fue difícil entrar en este tiempo. Los cambios, el cambio hormonal, empezar el periodo menstrual, todo esto fue difícil, incluso para algunas traumático. El primer periodo para una mujer fue traumático. Entonces, puede ser que eso la sacó, según la educación que haya recibido, la sacó y la reprimió o la o al mismo tiempo pudo haberla impulsado porque dijo, oh no, ya estoy bien, ya estoy creciendo, o sea, lo ve con optimismo, pero quizás en otras no fue así. Algunas quizás ya empiezan, como vemos, yo he estado observando mucho a los adolescentes esta semana, precisamente, más en esta semana mirando cómo se comportan y miraba hoy en día que cuando ya le empiezan a salir los barritos, que empiezan a ver como esos cambios hormonales, físicos, ya se ponen su estrellita, están como, no, como que no quiero salir, o que cuando están con el periodo, cuando están las mujeres, o estamos las mujeres con el periodo, en ese tiempo no queremos salir, somos más enojonas, nos irritamos más fácil, hacemos cosas como, o nos ponemos más sensibles. Entonces hay un cambio profundo grande en escala, y hablo pues sobre todo de la mujer, porque va viendo ese cambio tan fuerte, tan profundo, no solamente interno, sino externo. Va a la par el desarrollo también del cerebro, que todo sigue trabajando, está cambiando ahora de niño, adulto, está desarrollando todavía otras partes físicas que van mostrando y van diciendo, ok, esto no me gusta. Oh, sí, estoy de acuerdo con esto. Y ahí vamos mirando nuestra autoimagen, vamos viendo nuestra imagen y vamos diciendo, no me gusta cómo me veo.
y pueden haber alguna crisis en esa etapa de decir, no me gusta cómo me veo y prefiero entonces esconderme, prefiero vestirme de esta manera, prefiero peinarme de esta manera para cubrir aquello que no me gusta de mí, aquello que ha ido creciendo, que se ha ido formando en mí y que no me gusta, porque es el momento de identificar o de encontrar esa identidad. Y es el tiempo también de esos impulsos sexuales más fuertes que deben ser orientados, porque precisamente ellos están en una exploración, estuvimos como en una exploración, y por eso este es el tiempo en que ya quieren tener o queríamos tener un novio, que queríamos tener como más cercanía, empieza a ver esa realidad ya porque estamos descubriendo, estamos aprendiendo. Y pues en esta etapa es una etapa que también está muy expuesta a las violaciones, a un toque indebido, a programas que tienen alto contenido sexual o pornográfico y que pueden ir también dañando esa misma identidad sexual que debería ser muy linda. Sí, deberíamos como tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un don de Dios. Es algo maravilloso que nos ha regalado Dios. Él mismo la ha creado. Entonces es don de Dios y siendo un don de Dios es bueno, pero tiene que saberse orientar. Entonces quizás nosotros no recibimos la orientación necesaria. Quizás nosotros en ese momento tuvimos muchas dudas. Incluso en esta área tenemos o tuvimos tabú. O sea, cosas que no podíamos tocar. Nadie nos habló. Y nosotros íbamos creciendo y nadie nos dijo que nos iba a llegar el periodo y nadie nos dijo que podía sucedernos esto. Nadie nos dijo que si nos exponíamos o que si teníamos una relación sexual podíamos quedar embarazadas. Quizás nadie nos explicó porque para papá o para mamá, para ellos no era algo que pudieran hablar. No era algo que pudieran decir. Entonces, quizás en este campo, en esta área, en este desarrollo de sexual y de género en la etapa de la adolescencia, nosotros podemos tener muchas heridas, muchas situaciones que han afectado nuestra vida y que han dañado precisamente ese transcurso o ese crecimiento sano, saludable que deberíamos tener como mujeres, ¿sí? Y por eso en muchas ocasiones, cuando han sucedido estos factores externos, que nos han llevado o han llevado a estas jóvenes a hacer o realizar cosas que realmente ahora nos arrepentimos o nos han dañado profundamente. Pero también es parte del aprendizaje reconocer esas dolencias, esas heridas y comenzar a sanar. Quizás aquellas que han sufrido abusos, violaciones o cualquier otro de estos tipos que se han sentido o menos o que han dañado, se han sentido que han dañado ese crecimiento femenino. eh, Muchas veces podemos desarrollar un rencor contra mamá o contra papá si, ¿por qué no nos protegieron? ¿Por qué no nos ayudaron? ¿Por qué nunca nos dijeron? ¿Por qué no nos enseñaron? Y lastimosamente, pues ellos no tenían la herramienta para poder hablarnos a nosotras, pues que ya pasamos por esta etapa. Pero es una buena manera hablar ahora de esta misma etapa vivenciándola. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a orientar a estos jóvenes que hoy tenemos, a nuestros adolescentes. En cierta manera nos ayudamos mutuamente con esta enseñanza, con este aprender y conocernos a nosotras mismas. Y también es bueno porque podemos orar en en esta área y en las demás también, por si quedaron algunas situaciones que lastimaron profundamente esa etapa y que incluso no permitieron que continuara normal. Porque no sé el caso de ninguna, porque les digo, para mí algunas las conozco, pero el resto no sé todas sus historias. Pero quizás algunas en la etapa de la adolescencia quedaron embarazadas y tuvieron sus primeros hijos o su primer hijo en la edad de la adolescencia. Y esto quizás también fue muy traumático, fue muy doloroso, fue muy duro. ¿Por qué? Porque no pudieron continuar
en ese descubrimiento, porque ya en cierta manera les tocó responder por ser madres, que es algo que a lo que sí se prepara y esa etapa prepara precisamente, pero que fue un momento por lo que ya se estaba viviendo físicamente, por lo que emocionalmente estaba viviendo, por lo que quizás necesitó más acompañamiento y que esa etapa no se pudo vivir del todo. Entonces quizás hay que sanar esa realidad de lo que vivimos en esta etapa que ahora lastima nuestras relaciones personales, nuestras relaciones con el esposo o con otras personas o con todos los hombres o con todas las mujeres, porque no solamente afecta al varón, sino que también nos afecta a nosotras. Es sobre todo como que nos aísla de la realidad es cuando hemos vivido algún trauma, alguna situación fuerte en esta etapa. E incluso si fuera menor también, pero más como en esta etapa porque hay mucho dentro de esa realidad, mucho está cambiando, mucho está moviéndose en esa realidad. Entonces vemos precisamente que es importante encontrar, ¿sí? Y por eso muchos de nuestros jóvenes o a esa edad también ustedes pudieron decir, "Ah, no, a mí me gustan mucho, pues me gustan los hombres. O hoy en día ya podemos ver algo más amplio, algo que se revela más, ya pueden decir, hablar estos adolescentes y decir, no, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres o viceversa. ¿Por qué? Porque ya hay como que se ha hablado más, aunque lastimosamente se ha hablado más sin solamente como información, no como formación. Y por eso es importante, bueno, el acompañamiento y es necesario sanarlo, porque quizás papá y mamá nunca nos enseñaron. Quizás fue la vida, que los amigos con quienes aprendimos. Y eso generó muchas dudas, unas preguntas que se hicieron pero jamás tuvieron una respuesta. Y por eso en este tiempo, si papá y mamá no pudieron estar, si no me pudieron enseñar, pues puede haber un vacío profundo. Luego hablamos de la afectividad y apego. La afectividad. Si no recibimos el afecto necesario en esta etapa, puede darse en varios comportamientos que crean mundos solitarios y depresivos. Sí, tremendamente importante la afectividad. Yo no sé cómo fue papá y mamá o aquellos que te rodearon en ese tiempo, cómo te brindaron ese afecto, ¿no? Cómo te hicieron sentir querida, amada, valorada, para que no tuvieras que estar en ese mundo solitario o depresivo. Quizás algunas de ustedes tuvieron que pasar por esos momentos solitarios y depresivos porque papá y mamá tuvieron que ir a trabajar y yo tuve que quedarme en casa siendo adolescente cuidando a los menores y papá y mamá venían cansados, no podían decirme nada, no podían decirme te quiero siquiera. O no lo hacían porque no estaban acostumbrados, nunca lo recibieron, pues no sabían cómo hacerlo. Entonces, al no recibir esto, pues vamos alejándonos, vamos creando barreras, vamos creando distancias que nos van haciendo como retroceder en cierta manera o ir creando pues como una forma de esconderme, una forma en que me voy sintiendo rechazado, relegado, solitario. Apego. Si no se tiene un apego sano, nuestras relaciones serán dependientes, ¿sí? Recordamos que en esta etapa también se ve la autonomía. Entonces, el joven por eso también va tomando decisiones y a veces esas decisiones no son las que más les gustan a los papás y por eso se les llama la atención y hay fuertes altercados entre los padres. ¿Por qué? Porque a veces tomamos de esas decisiones porque ya queremos, no queremos ya ser dependientes. Pero también puede ser el caso de que ese apego no sea tan sano con papá o con mamá que no queramos salir de casa y eso no nos ayuda
a crecer o no nos ayudó a crecer, porque seguimos dependiendo de las decisiones de otros. Nos da miedo enfrentarnos al mundo, a las realidades que hoy nos aquejan y todavía queremos seguir ahí como que papá y mamá solucionen, como la actitud que tendría un niño, ¿no? Que papá y mamá solucionen. Pero ya un joven ya empieza a solucionar ciertas cosas, ya empieza a ser más dependiente. Vemos, por ejemplo, aquí que los jóvenes, y yo creo que en muchas partes, o empezaron a trabajar así, jovencitos, no mucho trabajo, pero empezaron ya a ganar su dinero y empezaron a comprar algunas cosas, empezaron a ser más independientes, ¿sí? Empezaron a independizarse, a decir, ya voy saliendo, voy pensando que voy a estudiar, como yo quiero estudiar, voy a ir ahorrando, voy a ir haciendo esto para poder alcanzar aquella meta que quiero. Entonces se van reservando el dinero, se van, ¿por qué? Porque empiezan a pensar en que son, van siendo más independientes. En cuestión de la afectividad del apego, concluyo, todos necesitamos sentirnos amadas, valoradas, protegidas para brindar a sí mismas un amor, valor y protección a los demás. O sea, cuando nosotras nos sentimos amadas, cuando nosotros nos sentimos valoradas, protegidas, podemos brindar esa misma capacidad de amor, de valor y de protección a los demás. Si no, es un poco más difícil, no digo que sea imposible, pero es más difícil brindar ese amor a los demás, porque se trata de ir sanando esas realidades. Quizás nosotras no tuvimos todo el amor que queríamos o necesitábamos, porque es una necesidad. No tuvimos todo ese amor que necesitábamos y por eso buscamos ese amor en otras cosas. Quizás cuando nosotras estábamos adolescentes, no buscamos ese afecto, esa protección o ese sentirnos amados en un celular, porque no había. Sí, en ese tiempo eran los de ruedita o los que estaban por allá parados en las esquinas con monedero. Bueno, quizás no todas, pero no había tanto ese acceso. Entonces, quizás para nosotras, para sentirnos amadas, pues era irnos al baile, era irnos con los amigos y amanecer por allá en un campamento o era hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Para sentirnos amadas. Hoy, para sentirse amados, muchos de estos adolescentes, ¿qué es lo que tienen? Un teléfono en sus manos y tienen millones de amigos que no conocen, pero que sienten que son más amados y queridos. ¿Por qué? Porque pues hoy en día están más solos, tienen más tiempo solos y entonces pues buscan la conectividad, el afecto en cualquier otra cosa o en otras personas. Entonces también puede haber un apego a otra persona y decimos, pero bueno, este jovencito o esta jovencita, ¿por qué está tan apegada a este chico? ¿Por qué no quiere dejarlo si la hace sufrir tanto? Y todo eso es porque quizás ese apego no es sano, es un apego que es dañino. Eh, entonces, es un apego que es tóxico, como dicen hoy la palabra, ¿no? Es un apego que va dañando, en cierta manera, en vez de ayudarle, va deteriorando esa afectividad y ese apego tan necesario en cada uno de nosotros. Momentos de crisis. Ay, Dios, esa es una etapa de muchos momentos de crisis. En la adolescencia hacemos tres duelos. Un adolescente tiene que pasar tres duelos en su transición hacia la edad adulta. Duelo por el cuerpo del niño perdido. Vamos perdiendo nuestro cuerpo de niño, eh, más liviano, ¿sí? Al sufrir los cambios de crecimiento y maduración física, debe acostumbrarse a su nueva imagen corporal. Quizás no nos guste, quizás no nos guste la forma como nos estamos viendo, quizás no nos guste la forma que estamos tomando, quizás nos estamos pareciendo a alguno no, qué sé yo, a mi papá, a mi mamá, a algún familiar y no me guste esa idea de cómo mi cuerpo ha ido cambiando. Entonces tenemos que hacer como el duelo. ¿Por qué? Porque lo vamos dejando, porque va quedando atrás y tenemos que desprendernos.
es saber que no va a volver, que ese cuerpo no lo vamos a volver a tener. Duelo por el rol y la identidad infantil. Comienza a asumir responsabilidades y a forjar una nueva identidad, lo que puede traer confusión y angustia, ¿no? Claro, era un niño que todo el tiempo se sentía protegido, pero ahorita, como ya está en la adolescencia, mamá y papá ponen más cosas que hacer. Entonces te toca doblar la ropa, te toca hacer esto, te toca lavar los platos, te toca hacer varias cosas, ¿sí? Barrer, trapear, esto es lo que te corresponde. Mientras cuando éramos niños, pues no nos ponían a hacer tantas cosas, pero cuando entramos a la adolescencia, tenemos que hacer eso. También es en este duelo, pues como éramos niños también, esa protección de que papá o mamá y le decía, oh, puedo ir contigo, puedo ir acá, todo eso, como que nos sentíamos más, como más cuidados, más en brazos de mamá o papá, mientras que aquí ya comenzamos a ver que, ok, papá, mamá ya no me cargan, ya no esto, no, simplemente quizás un golpecito en la espalda, un abrazo, quizás una caricia, pero ya empieza a haber algo más diferente. Entonces, todo esto que va forjando puede traer confusión, ¿no? Y angustia, ¿no? Decir, ay, no, yo quiero volver a ser niño, quiero volver a ser más pequeño. Luego, duelo por los padres de la infancia. Este duelo consiste en dejar atrás la imagen de los padres protectores para verlos de una manera realista. Es donde nos damos cuenta de que papá quizás tiene algún defecto, que quizás mamá no ha hecho esto bien o no le gusta esto, o mamá tiene esto, y nos decepcionamos de esa imagen que estamos viendo ahora de papá o mamá, porque un niño ve a papá y a mamá, es perfecto. Mientras que cuando llega a la adolescencia, vemos que papá y mamá se equivocan, que papá y mamá han hecho cosas que no están bien. Entonces la vemos más realista, tal cual es. Papá y mamá me están mostrando lo que son, siempre lo han hecho. Pero como era niño, no podía entenderlo. Como era niña, no podía verlo. Entonces ahora sí, ya sé que papá y mamá tienen problemas o que papá y mamá se quieren mucho. Entonces ya vamos viendo y diciendo, entonces vamos dejando ese, oh no, papá y mamá de la infancia no era lo que yo pensaba. Ya ahora es esto, realmente es esto, ya descubrí, es como un descubrimiento que se realiza, por eso hay que hacer un duelo. Problemas de identidad. Cuando tenemos problemas de identidad, si esto no sucedió, vamos a tener baja tolerancia. Ya en la edad adulta vamos a tener baja tolerancia. Algunos adolescentes se avergüenzan de sus padres y encuentran una manera de rebelarse. Uy, yo creo que quizás muchos de nosotros nos avergonzamos en algunos momentos de nuestros papás porque quizás eran del campo, porque quizás no sabían leer o quizás hablaban otra lengua y no hablaban español, entonces nos avergonzamos en algún momento. Nada más vergonzoso para un adolescente que papá o mamá vaya a recogerlo a la escuela o a algún otro lugar, se sienten avergonzados. Pero es por eso, porque hay baja tolerancia, sabemos que hay mucho en su cuerpo. Desprecio propio, muchas veces hay un desprecio propio, hay odio, resentimiento o asco por algún defecto físico o de forma de comportamiento o el lugar de nacimiento y la cultura. Sí puede haber algo así o incluso como su forma, su autoimagen, ¿no? Entonces van viendo, si de pronto la niña ya está sintiendo que, ay, no, estoy engordando, voy a hacer, entonces empieza a ver un comportamiento, un desprecio y se puede convertir anoréxicamente o puede empezar a vivir una vida en la anorexia. También se cuestionan los valores, creencias o la autoridad. Esto quiere decir que los valores son puestos a prueba. Sí, sí, ya hemos dicho que la creencia de los padres se pone a prueba, la autoridad también. Por eso se pone o nos ponemos de tú a tú con papá y con mamá. Y si papá, mamá alza la voz, yo también la alzo y digo lo que pienso y tiro las cosas. Entonces, eso puede ser que todavía tengamos algo de esto, ¿no? La inmadurez y la incapacidad de asumir responsabilidades.
puede afectar el sano desarrollo de la identidad y la autonomía, ¿sí? A veces todavía no maduramos, no vamos madurando, sino que no podemos asumir responsabilidades, nos convertimos en personas irresponsables. Puede ser que todavía suceda en nosotros, como puede ser que solo fue en esa etapa, luego ya nos compusimos. ¿Cómo se ven estas crisis malsanas en la edad adulta? La baja autoestima y la inseguridad, dificultad en la identidad, problemas de dependencia o evitación, trastornos de la salud mental, miedo o rechazo y quizás muchas otras más. Pero me quedo con esta, ¿no? Quizás nosotras tengamos muy baja autoestima. ¿Por qué? Porque quizás cuando necesitábamos esa aprobación, que nos dijeran qué linda que te ves, cómo estás creciendo de linda, no lo recibimos, nadie nos lo dijo, ¿verdad? No nos brindaron esa gracia que necesitábamos en ese momento, esa palabra que necesitábamos en ese momento para sentirnos bellas, para sentirnos, oh, estoy bien así, estoy creciendo, entonces, ok, a otros les gusta, entonces yo ya empiezo a decir, a mí también me gusta. O inseguridad, va creando en nosotros inseguridad de decir las cosas, mejor me escondo, mejor no hablo, mejor yo siempre atrás. Y así vamos pasando, o depender, siempre depender de alguien, de algo, o evitar, ¿sí? También evitar. Y pues trastornos de la salud mental o emocional también, pues podemos tener problemas emocionales. Búsqueda de identidad o de pertenencia. Una parte clave de la historia consiste en que cada uno descubra quién es, en qué cree y a dónde pertenece. Y búsqueda de ayuda. Mire, quizás nosotras ya pasamos, no quizás ya pasamos por esa edad de adolescencia y necesitamos quizás ayuda. Ay, sí, necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esas realidades que necesitan ser sanadas. Aquella situación que viví con mamá, ese pleito que dejó tanto dolor con mamá o con papá, o con cualquier persona que estuvo a mi alrededor, pues necesita a superarse. Dejar que esa herida fluya, que esa herida luego se convierta en algo luminoso, algo que se supere. Ayuda a superar esos desafíos o esos recuerdos negativos que a veces tenemos, porque hay recuerdos negativos que quizás todavía nos lastiman en esa edad. Culpabilidad, porque quizás nos dejaron cuidando a una hermanita menor o a alguien menor y le pasó algo y nos sentimos culpables, entonces necesitamos ayuda. O quizás yo estaba sola en casa, mamá me dejó sola en casa y alguien me hizo algo, pasó algo, o yo tomé una mala decisión, entonces me siento culpable de lo que pasó. Entonces a veces necesitamos ayuda para poder reconciliarnos, ¿no? Para que esa confusión que es de ese momento no siga confundiéndonos ahora y podamos tener ese desarrollo continuo, ese crecimiento continuo. O sea, los regalos que provienen de las heridas. Mientras fuimos adolescentes sufrimos muchas heridas en el campo físico, emocional, mental y espiritual. Muchas de esas heridas hoy brillan porque aprendimos de ellas. Descubrimos que sanaron y dejaron grandes enseñanzas. Entonces, las heridas en sí son un recuerdo de algo que nos sucedió, sí, pero también hoy, mirándolas desde otra perspectiva, podemos descubrir que las heridas pueden darnos luz, que pueden darnos sanidad, que pueden darnos también claridad y poder ayudar así a otros. Eso es importante tener en cuenta de que es necesario sanar eso que quizás tenemos guardado allá y que necesita ir sanando. Ahora les voy a invitar para hacer nuestra oración y ahí donde ustedes estén vamos a ir escuchando. Yo espero en Dios que ahora sí me funcione el audio porque no me quiso funcionar hace rato para escuchar esta plegaria. Y por favor, se pueden poner en un área donde puedan escucharla en oración. Ojalá tengan por allí a la mano su Biblia para leer el texto y sigamos este momento con mucho amor,
este momento que nos ayudará a sanar partes de esa realidad que vivimos como adolescentes, partes de esa realidad que necesitamos sanar, que quizás no hemos descubierto, que vivimos en la adolescencia, esos momentos de tanta tensión en nuestra adolescencia por todo el proceso que estábamos viviendo. Así que abriendo nuestro corazón, vamos a iniciar esta oración. Bienvenida. La hija que partió y regresó al amor. Antes de escuchar una historia que quizás se parece mucho a la tuya, te invito a hacer una pausa. Detente unos instantes en el silencio. Abre tu corazón y también tu Biblia. Busca el Evangelio de San Lucas 15, versículos 11 al 32. Allí, en la parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos revela el rostro del Padre, el dolor de una partida y la alegría inmensa del regreso. Lee lentamente y permite que sea la voz de Jesús la que te conduzca suavemente hacia la historia que estás por escuchar. Porque tal vez en esta historia descubras que tú también eres esa hija que partió y que el amor sigue esperándote. Había una vez un hogar, un lugar donde vivía un padre y una madre, y en medio de ellos una hija. Un día, cuando esa hija tenía entre 14 y 18 años, brotó en su corazón el deseo de partir. No sabía muy bien a dónde iba, pero sentía que ya no podía quedarse donde estaba. Entonces pidió su herencia. No eran monedas ni tierras, sino todo aquello que le habían transmitido con sus vidas, su historia, sus palabras, sus silencios, sus gestos, sus heridas. Hija mía, tú me pediste tu parte, y con el corazón temblando te la entrego. Te doy mi mirada sobre ti, te doy mi forma de entender el mundo, te doy lo que aprendí, y también lo que no supe sanar. Te doy mi esfuerzo, mi distancia, mi dureza, y quizás sin querer te entregué un machismo que heredé, una idea errada de lo que significa ser mujer. Tal vez te mostré amor de formas torpes, tal vez esperé demasiado o no supe esperar. Tal vez fuiste demasiado sensible para mi rigidez y por eso te herí. Y a ti, querida hermana, ¿qué herencia te dio tu padre? En concreto, pensando en él, en tu papá, ¿qué herencia te entregó? ¿Qué nombre tiene tu herencia? ¿Cómo identificas la herencia de tu padre? ¿Qué cosas buenas y malas hace parte de la herencia paterna? Hija mía, yo también te entrego mi parte, te doy la ternura que me habita y las heridas que nunca conté. Te doy mi manera de ser mujer, mi forma de callar, de complacer, de cargar sin quejarme. Te doy lo que me enseñaron sobre el cuerpo, sobre el amor, sobre el deber. Te entrego lo que viví, lo que no dije y lo que soñé para ti, aunque no supe darte del todo. Quizás te entregué también mis miedos, mis inseguridades, mi incapacidad para nombrar el dolor. Querida hermana, ¿y tu madre? ¿Qué herencia te dio tu madre?
¿Qué tienes de ella? ¿Qué traes de ella? Cuando hoy piensas en tu mamá, ¿qué te entregó? ¿En qué momentos vives la vida de ella? ¿Qué te dio? Nombra, cuéntale a Jesús aquello que te dio tu madre, su forma de ver la vida, su forma de soñar la vida, su forma de pensar en el futuro o de no pensar en él. ¿Qué rostro tiene tu madre en tu herencia, en tu historia? Con esta herencia buena y herida partí. No cambié de ciudad, pero me fui por dentro. Me alejé de mí misma. Me olvidé de mi reflejo. Quise encontrarme y me perdí. Busqué amor y encontré exigencias. Busqué pertenecer y me desgasté. Busqué ser vista y me sentí invisible. Comencé a construir una identidad prestada, como el águila dorada criada entre gallinas. Creí que debía conformarme con lo que otros decían de mí. Caminé encorvada por el peso de opiniones ajenas. Pensé que amar era complacer. Pensé que libertad era esconder lo que sentía. Me identifiqué con lo que hacían otros. Imité conductas que no entendía. Me disfracé de lo que no era, con tal de sentirme parte. Oscilé entre la niña que necesitaba protección y la adulta que quería decidir por sí misma. Un día sentía que debía obedecer a todos y otro día quería romper con todo. Tuve miedo de mi cuerpo, tuve vergüenza de mis emociones, tuve rabia de mis límites. Fui cambiando según el ambiente hasta que dejé de reconocerme. Mi fe se quebró. No sabía cómo rezar. Sentía que Dios me juzgaba o simplemente que no me escuchaba. Lo que sentía por mi padre se proyectó en él, su silencio, su exigencia, su distancia. Me sentía sola, incluso en misa. Mi cuerpo, que alguna vez fue templo, me parecía ahora una carga, y mi alma, una sala cerrada. Un día, vacía y confundida, oí una voz dentro de mí. ¿Y si vuelves? Querida hermana, ¿y tú volver de dónde? ¿Dónde estás? ¿De qué eres pródiga? ¿Dónde habitas? ¿Cómo se llama el lugar donde partiste? ¿Cuál es la herencia que has derrochado? ¿Volver de dónde? Y supe que era el tiempo. Me dije, volveré. Volveré al Padre, volveré a la verdad, volveré a mí. He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra mi cuerpo cuando lo rechacé, cuando lo desprecié, cuando no supe verlo como don. He pecado contra la forma en que amo, porque a veces amé desde la necesidad y me cerré por miedo. He pecado porque aprendí formas heridas de amar, porque no supe cómo, porque nadie me lo enseñó. He permitido que el miedo me guíe, me he escondido detrás de máscaras. He pensado que no valgo. He creído voces que me llamaron torpe, pecadora,
excesiva o insuficiente. Pero ahora vuelvo, y así, con más confusiones que certezas, me puse en camino a la casa del Padre. Hija mía, te vi desde lejos y salí corriendo a tu encuentro. Hoy te recibo en mi corazón y a nombre de tu padre y de tu madre y también de tu cuerpo y de tu historia, yo te bendigo, yo te perdono. No eres sierva, eres hija. No estás manchada, estás consagrada. Cada milímetro de tu cuerpo lo formé con amor. Cada parte de tu alma fue pensada en el cielo. Me gusta tu cuerpo. Me gusta tu sensibilidad y tu dureza. Me gusta tu historia y tu cultura. Amo tu forma de ver el mundo. Hoy te devuelvo la corona de tu dignidad. Te coloco el anillo de tu pertenencia. Te doy sandalias nuevas para que camines libre. Hoy preparo un banquete para ti, porque has vuelto, porque te reconozco, porque te amo. Conságrame tu intimidad, entrégame tu herida, yo la haré fecunda. Hoy te llamo esposa, hoy te revisto de belleza, hoy habita en ti mi fiesta. Padre, gracias por amarme así. Gracias por esperarme sin juicio. Gracias por no avergonzarte de mis cicatrices. Hoy consagro ante ti mi cuerpo, mi historia y mi amor. Hoy me reconozco amada. Hoy descanso en mi verdad. Soy hija del amor y recibo el abrazo del Padre.